Él es Víctor Hugo Vélez España, hermano de Jorge Bismarck Vélez España, el fundador de Los Choneros, que han sido por décadas una de las bandas más temidas del Ecuador. Esta es la primera vez que habla para un medio de comunicación y accedió a la entrevista para contar, según dijo, la verdad sobre su hermano asesinado en 2007. Nosotros vivíamos aquí a 3 cuadras en un sector llamado la Loma de los Muertos, la Escalinata, donde ahí pasamos una vida muy dura desde pequeño, una vida muy dura. Víctor Hugo se refiere a esta escalinata. En medio de estos matorrales está la casa donde creció Jorge Vélez España, paradójicamente en un lugar llamado la Loma de los Muertos, un sector del barrio Puerto Arturo, en Chone. Hay casas de madera y cemento, con techos envejecidos por el tiempo y con algunos cultivos a su alrededor. Allí un visitante solo puede llegar con la ayuda de un conocido del lugar. Ahora la casa de la familia Vélez España está abandonada. Jorge pasó su infancia allí junto a sus 5 hermanos y su madre. Su padre los visitaba cada 8 días porque era comerciante, hasta que finalmente dejó el hogar cuando aún eran niños. Tengo un recuerdo de que la primera vez que yo fui a la escuela, bueno, mi mamá tuvo que, porque ella tostaba maní, vendía, y tuvo que estar tostando maní como 8 días seguidos para poderme comprar los uniformes, después la lista de cuadernos, porque en aquella época no se daban los libros, no se daban los útiles escolares, no se daban los uniformes, entonces mi mamá tuvo que hacer un duro esfuerzo. Y bueno, y así ese mismo esfuerzo con mis demás hermanos para poder educarse. Jorge Vélez España era el último de los 6 hermanos y llegó solo hasta el 4º año de colegio. Estudió en la noche porque por el día ayudaba a sus hermanos en un puesto en el mercado de Chone. Así adquirió habilidades como comerciante y como tal empezó a viajar. Él ahí iba a Quito, en esa época había un auge de las ventas, las gorras, los zapatos deportivos que traían los foquitos. Y en ese tiempo todavía estaba el sucre. Y entonces, no recuerdo el precio porque no me gusta mentirnos, pero esas gorras allá en Quito, por ejemplo, sí las compraba como a 500 sucres. Y él venía acá, las vendía a 3.000, 4.000 sucres. O sea, era un negocio muy bueno para él, sí, porque él siempre tuvo esa mentalidad, ese espíritu de ser como comerciante. Pero pronto se alejó de la vida de comerciante y se involucró en delitos menores, por lo que su nombre empezó a aparecer en los registros judiciales. Su primera detención fue el 30 de enero de 1997 por robo, cuando solo tenía 18 años. Pasó por prisión 5 veces. En una de esas detenciones apareció por primera vez junto a otro personaje que marcaría la historia de los choneros. Se trata de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña o JL. Esta imagen es del año 2005 y el arresto fue por llevar sobres con base de cocaína. Según fuentes policiales, Jorge Vélez España viajó a Manta cuando tenía 22 años, un lugar estratégico de bandas delincuenciales. Para entonces ya era líder de la organización y según la policía, él empezó como un microtraficante a pequeña escala. Pero pronto él, o el chonero, como se lo empezó a conocer por su lugar de nacimiento, era acusado de tenencia ilegal de armas, homicidio y tráfico de drogas, causas de las que salió librado. También le decían Teniente España, porque era una persona grande, fuerte, que organizaba a sus compañeros, con don de mando. Según contó un agente policial, bajo la condición de anonimato, el joven Teniente España se alió a grupos de delincuencia común en el robo de autos y extorsiones y pronto quedaron atrás sus días de vendedor de ropa. Entre este grupo sonaban ya por el año 2006 los nombres de los hermanos Macías Villamar, del que saldría uno de los actuales líderes de los choneros. Pero en Manta y otras ciudades de Manabí no estaban solos. La disputa de las calles con otras bandas se centró en eliminar a sus rivales por medio de asesinatos selectivos y dio paso a grupos dedicados al sicariato. En esa disputa,
Hubo una muerte que lo cambió todo. El teniente España sufrió un atentado mientras estaba en un vehículo con su familia y días después murió su esposa por las heridas, en el año 2005. O este grave percance, que hubo un atentado contra la vida de él, la esposa, mi mamá que venía en el carro, los dos niños que venían, los dos niños de mi hermano Jorge, un cuñado de mi hermano Jorge. Entonces, de ahí es que ya cuando se investiga, se llega a saber que este amigo de mi hermano tenía problemas. Víctor Hugo explica que el ataque estaba dirigido a un amigo del teniente España que había tomado prestado ese vehículo y que a su hermano nunca se le pudo comprobar un acto delictivo. Por eso salió libre todas las veces que fue detenido. A raíz de que fallece mi cuñada, bueno, se dio el sepelio y mi hermano me dijo a mí y a mi mamá, dice, ñaño, dice, está que duro, dice, y me dijo, dice, ñaño, dice, me desgraciaron la vida, se mataron a mi esposa. Y dice, yo sé quiénes son, dice, y ninguno de ellos va a quedar vivo, dice. Yo voy a cobrar la venganza, dice, y ahí van a saber quién es Jorge España. Y de ahí, espero que sea la última noche, la novena noche. Y ahí como a los 4 o 5 días, él comenzó a matar a quienes habían acabado con la vida de mi cuñada. Jorge Bismarck Vélez España, el fundador de Los Choneros, murió 2 años después de iniciada la guerra contra sus bandas rivales. Fue acribillado el 31 de enero de 2007, exactamente a 10 años de su primera detención. En distintas canchas de vóley de los barrios de Manta, a finales de los años 90, un grupo de jóvenes se hicieron amigos. Eran Jorge Bismarck Vélez España, los hermanos Macías Villamar y quien sería una de las figuras que marcaría una parte de la historia de la banda, Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña o JL. Esto lo contó JL al Diario de Manabí, el único medio que lo entrevistó antes de ser asesinado el 28 de diciembre de 2020. En esta cancha de vóley, posiblemente, se conoció con el teniente España, ubicada en un sector denominado el Hueco de la Paz. Ahora su piso es de cemento, pero a finales de los 90 era un terreno de tierra en uno de los sectores más marginales de Manta. JL nació en la parroquia Tarqui, de Manta, y a sus 17 años se mudó para el barrio San Agustín. Allí, en otra cancha de vóley de ese sector, conoció a los hermanos Macías Villamar, según relató JL a el diario Manabita. Tras el asesinato del teniente España en 2007, el mando de Los Choneros pasó por otros personajes que fueron asesinados al poco tiempo, como Jairo Proaño, que fue conocido como el Chonero Mayor, asesinado en un operativo policial, y William Leodán Macías Villamar, conocido como Lan, hermano de alias Fito, uno de los actuales líderes de Los Choneros, quien murió en un enfrentamiento con la policía en 2010. No somos de la banda de Los Choneros, nosotros somos una familia de Santana, venimos de una familia muy humilde. Yo denuncio esto, es porque no quiero que mi hermano se quede en la impunidad, como tantos crímenes que han pasado. JL para entonces ya era un líder indiscutible en la agrupación y quedó al frente de Los Choneros durante 13 años hasta que fue asesinado. Jorge Luis Zambrano registró su primera detención a sus 24 años como microtraficante. En 2005, la policía le encontró 60 sobres con droga hechos con hojas de cuaderno, pero la fiscalía retiró la acusación y quedó en libertad.
Él es uno de los policías que estuvo en una de las detenciones de JL. Lo detuvo en 2007 por tenencia de armas. Lo recuerda como una persona tranquila, que no mostró ninguna oposición al arresto. Antes de su muerte, acumuló casi 40 procesos por drogas, tenencia ilegal de armas, delincuencia organizada, asesinatos y otros delitos más. Para entonces, los choneros habían ampliado su territorio de Manabí a otras provincias como Santo Domingo, Los Ríos y Guayas. JL fue detenido en 2011 por el delito de asesinato y en 2015 fue involucrado en otro crimen dentro de prisión. En 2011, el sicariato y la violencia llegaron a niveles preocupantes, tanto que Manta fue la primera ciudad del país que estableció una ordenanza para regular las motos y obligar a que sean vehículos de una sola persona. En 2011, después de la detención de JL, el presidente Rafael Correa llamó a la desmovilización de los choneros y reducción de penas. Entréguense a las autoridades, podemos hablar de disminución de penas, incluso amnistía, etcétera, siempre y cuando se entreguen a las autoridades. Sin embargo, al sábado siguiente cambió de opinión y dijo que la reducción de penas sería para los colaboradores menores. A los choneros, a los rusos, a las bandas, al crimen organizado, los vamos a derrotar, no vamos a claudicar en nuestro afán de dar seguridad a nuestro país. Desmovilícense, entréguense a las autoridades, colaboren con las autoridades para descubrir todas las redes, paren de delinquir y podemos hablar de reducción de penas e incluso de amnistía. Jamás hemos dicho amnistía para los criminales mayores, para asesinatos, etcétera, pero para los cómplices, para los colaboradores menores, incluso podemos hablar de amnistía como en cualquier parte del mundo y como se ha practicado ya incluso en el mismo Ecuador. Paren de delinquir. En octubre de 2011 también fueron capturados alias Fito y su hermano Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, también por el mismo asesinato que se involucró a JL. Lográndose la detención de Yuber Alexander Zambrano Lugo, David Gabriel Macías Villamar, Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, Dionel Lutgardo Moreira Carreño, Vicente Bienvenido Intriago Carreño y José Luis Álava Cedeño. En ese año, los principales líderes de los choneros fueron capturados y con eso se dio inicio a otro momento, una banda carcelaria. En 2013, los choneros, entre ellos JL, Fito y Javi, se escaparon de La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país. Según crónicas de la época e información oficial, en esa fuga de los hombres más peligrosos del país hubo complicidad de la policía. JL fue el último en ser recapturado y por él, el gobierno ofreció una recompensa de hasta $100,000. El ministro del Interior, José Serrano, se atribuyó la desarticulación de los choneros y hasta hizo un cómic sobre este tema para su campaña como asambleísta en 2017. Hoy presentamos Manabí, Tierra de Paz, el fin de los choneros. La costa ecuatoriana estaba sometida a la banda Los Choneros, quienes aterrorizaban a los barrios con atracos, secuestros, narcotráfico, sicariato. La inseguridad era el pan de todos los días. ¡Pilas, que este es nuestro territorio! Incluso había enfrentamientos entre delincuentes, donde las víctimas muchas veces eran niños, ancianos, madres, comerciantes. El terror estaba en todo lado. Hasta que llegó Pepe, y con la policía decidieron poner fin a esta ola de miedo. La gente vive aterrada. Esto es inadmisible. Iniciémoslo ya. Pero en las cárceles, los choneros sumaron poder y expandieron su territorio. Una fuente cercana a la organización describió a JL como un hombre astuto, sociable, capaz de convencer a cualquiera. La policía reconoce a JL como el pionero de los choneros en generar vinculaciones con otras bandas locales que estaban dispersas. Eso también le trajo nuevos enemigos como los cubanos y los lagartos, con quienes disputó sobre todo el puerto de Guayaquil, el principal lugar por donde salen cientos de toneladas de droga cada año. Cuando los líderes de esos grupos rivales cayeron presos, las matanzas se incrementaron en las cárceles donde los choneros alcanzaron una hegemonía.
Para describir el poder de JL en las cárceles, un ex líder carcelario contó en 2021 a Plan B que Zambrano ordenó una huelga de hambre en la cárcel de Turi. Pedía el ingreso de comida porque estaba cansado de la comida que servía el centro y la calificaba de mala calidad. El ex interno cuenta que un coronel de la policía le negó el ingreso de esa comida. Entonces JL pidió que le trajeran su celular. En su dispositivo estaban fotografías de la esposa e hijos del oficial. Ante la amenaza, el jefe policial autorizó el ingreso de la comida. JL salió de la cárcel con un polémico fallo del juez José Tamayo Arana, hoy prófugo de la justicia, que le rebajó su sentencia de 20 a 8 años. JL dejó la cárcel de La Tacunga el 6 de junio de 2020, en medio de los aplausos de sus seguidores. Pero 6 meses después, el 28 de diciembre de ese año, un sicario lo acribillaba en el centro comercial Mall del Pacífico, en Manta. Su muerte originó una pelea entre los subgrupos de los choneros que reunió JL. Para el 2021, los choneros y sus facciones estaban en casi todo el perfil costanero del Ecuador y parte de la Sierra Centro. Por ejemplo, los choneros estaban principalmente en Manabí, Guayas, Santo Domingo y Cotopaxi, pero su poder se extendía a través de los subgrupos de los Lobos, de la provincia de Azuay, y de los Tiguerones en Esmeraldas. Estos últimos se rebelaron en 2021. El poder criminal de los choneros y sus subgrupos creció en las cárceles bajo la tutela del Estado desde aproximadamente el 2010. Este poder solo alcanzó mayor visibilidad cuando la organización delictiva se dividió. El 2021 arrancó con masacres en 4 cárceles del país que dejaron una cifra inédita hasta ese momento de casi 80 muertos en un solo día. Las instituciones del Estado actuaron con el alto profesionalismo que los caracteriza. No se utilizó elementos letales para recuperar la paz en estos centros penitenciarios. No hay una sola bala de dotación policial en los cuerpos de las personas asesinadas. Eso fue un exterminio entre bandas delincuenciales. Eso es lo que fue. Y lo lamento mucho por las familias de los fallecidos. Les envío mi pésame y abrazo solidario. La pérdida de toda vida humana es dolorosa. Pero todos debemos cerrar filas contra las mafias y contra la violencia criminal. Lenín Moreno dejó el poder en mayo de 2021. Lo sucedió Guillermo Lasso, cuya primera crisis fue una nueva masacre en julio de ese año. Quiero decir lo siguiente a las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles que se equivocan. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Pero la cruzada contra las mafias de Lasso no tuvo mayor impacto. En los 2 años siguientes de su gobierno, se produjeron 13 masacres más. En total, más de 460 muertos ha dejado la violencia despiadada en estos centros. La policía estima que los choneros llegaron a tener 15.000 miembros sin contar aquellos que están en las cárceles, pero no existe información sobre cómo llegaron a este cálculo. Ese imperio que construyó JL se quebró cuando un sicario lo sorprendió tomando una taza de café. El 28 de diciembre de 2020 llegó al centro comercial para realizar compras de fin de año con su esposa. JL prefirió ir a una cafetería solo con uno de sus 3 guardaespaldas. Los otros 2 acompañaron a su pareja a otras tiendas. JL, en la única entrevista que dio,
dijo que estaba por empezar sus prácticas como abogado en el Consejo de la Judicatura. No hay registro de ese cambio de timón en su vida. Después de haber desarrollado el examen comprensivo de grado oral y de haber sido examinado durante el tiempo establecido por la titulación, el estudiante ha obtenido la calificación de 7 sobre 10, la cual determina que está aprobado. En lo que sí coinciden las fuentes de esta investigación es que la inestabilidad que sembró su muerte, tanto en los choneros, sus aliados y rivales, aún no termina. Manta tiene uno de los principales puertos del Ecuador y una posición estratégica en el Océano Pacífico. Geográficamente, es un sitio privilegiado para actividades como la pesca, un oficio que se hereda de generación a generación. Su gente es conocida por sus destrezas únicas como navegantes en la costa pacífica. El puerto de Manta también es el centro de la pesca industrial del país. Enormes barcos nacionales e internacionales salen de pesca y aquí desembarcan su mercadería después de largas faenas. Pero esta posición geográfica no solo es un privilegio, sino al mismo tiempo una maldición para esta ciudad pegada a un puerto. Desde hace más de una década, el narcotráfico a gran escala se asentó y no ha dejado este lugar. Desde sus costas salen continuamente lanchas con grandes cantidades de droga hacia Centroamérica. ¿Por qué el crimen organizado escogió Manta? Las fuentes de inteligencia policial y naval que consultamos dieron 2 razones. La primera, como lo mencionamos, es su ubicación geográfica. Manta está en línea recta hacia Galápagos, un punto de abastecimiento de las lanchas que llevan droga y que desde ahí toman la ruta hacia Centroamérica. Y la segunda es la logística que ofrece. Manta es el puerto con la mayor flota pesquera del Pacífico Sur. Eso permite camuflar en una actividad legal una pieza clave para el narcotráfico internacional, el abastecimiento de combustible a las lanchas. Y funciona de una manera sencilla. Los barcos salen a sus faenas de pesca cargados de combustible, lo entregan en coordenadas pactadas con los narcotraficantes y regresan sin nada de pesca. Actúan como unas gasolineras en el mar para garantizar que las lanchas rápidas lleguen a su destino. En esa ruta, Ecuador ofrece algo que no tienen los países vecinos: escasos controles por aire y por mar. De allí lo disputado que es este corredor por quienes están en este negocio ilegal. Lo dice una fuente de inteligencia policial que ha seguido por años el funcionamiento de este negocio. Nos dio la entrevista en una playa de Manta, donde contó que toda esta logística para la salida de droga de estas costas puede llegar a los $300,000. Ecuador, además de estar en una zona de fácil acceso al mar, tiene una economía dolarizada y con subsidios a la gasolina. Por eso desde aquí es más barato enviar embarcaciones hacia el norte. De eso se dio cuenta Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, a quien la policía de Ecuador y Colombia le atribuye haber ideado y perfeccionado esa modalidad para garantizar los envíos de droga desde Ecuador. Gerald, a quien se lo conoce como el Pablo Escobar ecuatoriano por el poder que acumuló, fue detenido en Colombia en 2017 y es el ecuatoriano con la condena más alta en Estados Unidos por tráfico de drogas. De hecho, alias Gerald aparece en un proceso por homicidio, sucedido en Manta, junto a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, actual líder de los choneros. Fito también aparece en otro proceso por delincuencia organizada junto a los hermanos y pareja de alias Gerald y otros miembros de la banda, entre guardaespaldas, choferes y abogados que cayeron en un operativo en 2017. En el proceso por delincuencia organizada, la Fiscalía estableció que Fito, desde la cárcel, era el encargado de coordinar los envíos de gasolina mediante barcos desde Manta y Jaramijó, para que se abastecieran las lanchas rápidas que llevaban la droga. A los choneros se los ha relacionado por años con el cartel mexicano de Sinaloa,
Fito, desde la cárcel, mantenía contactos telefónicos directamente con Gerald y sus abogados, según dicen los registros judiciales. En una de esas llamadas, se le escuchó decir: vienen ciudadanos de la tierra de Vicente Fernández. Fito y sus hermanos también tienen un origen humilde. Eran taxistas. Esto lo asegura un policía que estuvo en los primeros años de violencia en Manta. Una vez, cuando les allanaron su casa, encontraron taxis. Recuerda esta fuente. Ahora, Fito es uno de los líderes visibles de los choneros, tras la muerte de JL. Es uno de los protagonistas de la violencia carcelaria y en 2022 firmó un acuerdo de paz apadrinado por la Comisión de Diálogo Penitenciario. El nombre de Fito apareció en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de marzo de 2022, cuando lo describió como una persona que ejerce un control interno importante del centro penitenciario, en referencia a la cárcel regional del Guayas, donde cumple su condena. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se entrevistó con Junior Roldán Paredes, otro líder de los choneros y de la facción Las Águilas, asesinado en mayo de 2023. Por la vestimenta de Junior y Fito, la delegación aseguró que en efecto los líderes contaban con un trato diferenciado y preferente por las autoridades penitenciarias, que en su mayoría han sido policías. La relación de los choneros con miembros policiales no es nueva. En el operativo de 2017, junto a Fito y la banda de Gerald, también fue detenido el capitán de la policía, Freddy Zambrano Herrera. La fiscalía lo señaló por entregar información privilegiada a la organización. En la cárcel de La Tacunga, donde fue recluido, apareció colgado de una sábana porque supuestamente intentó suicidarse. También César Augusto Mieles Olvera es un ex policía que el gobierno relacionó con los choneros. En el sistema judicial, los primeros registros de esa relación aparecieron en 2007, cuando Mieles fue procesado junto a JL por tráfico de drogas. Pero el nombre de Mieles alcanzó mayor notoriedad cuando el ministro del Interior, José Serrano, aseguró que él era uno de los planificadores de la fuga de La Roca. Lastimosamente, entre los cabecillas están, porque está procesado también y con orden de prisión en otros casos, un ex policía de apellido Mieles, que era de alguna manera el que consolidó la estructura delincuencial en la provincia de Manabí y obviamente operaba, por ejemplo, ahora fue detenido en Quevedo, como ya informaremos hoy en la tarde, también con mayores detalles luego de la audiencia de formulación de cargos, pero al mismo tiempo se aprendió, obviamente con armas, todos ellos tenían armas, ustedes tienen ya algunas tomas importantes también. Ya las vamos a poner. Y al mismo tiempo se detuvo a Arévalo Benavides. Arévalo Benavides es, sin lugar a dudas, el capo del microtráfico en el norte de Guayaquil, ¿no? Entonces, y hay dos policías en servicio activo, entre ellos un capitán de la policía. En esto también quiero reiterar, recalcar que con el mando de la policía y el gobierno vamos a ser, pero implacables, es decir, en la policía no puede quedar un solo elemento que se esté burlando y utilizando su uniforme de esa manera. En Manabí sí están incrustados muchos malos elementos. Dice nuevamente la fuente a la que entrevistamos en una playa de Manta sin cámaras ni micrófonos. Nadie quiere exponer su identidad cuando se trata de los choneros. Si esto pasa en la policía, lo mismo sucede con quienes han trabajado de cerca con los choneros. Uno de ellos habló con este medio. No diremos el lugar ni la actividad de la fuente por su seguridad. Confirmó que los choneros tienen nexos con la policía, pero también con la justicia. La influencia en la justicia viene de manera progresiva, no de golpe. Quienes fueron sus abogados ahora son fiscales o jueces. Ellos saben a quién llamar y a quién ubicar. No son los choneros los que están dominando la justicia. Es la misma justicia la que le permite a los choneros lucrarse. Para esta persona, en Manta nadie habla en voz alta sobre esta organización delictiva o de sus negocios, porque más del 60% de esa población simpatiza con los choneros. Su dominio es evidente, pero no todo está bajo su control. Según una fuente de inteligencia, uno de los rivales más fuertes de los choneros en la actualidad es una agrupación que se hace llamar Escuela Jalisco Nueva Generación, en alusión al cartel mexicano rival de Sinaloa. Su nombre apareció en la crisis carcelaria de 2021,
cuando empezaron las masacres en las cárceles. De esa manera se la relacionó con los subgrupos de los choneros. La Escuela Jalisco Nueva Generación estaría liderada por un antiguo rival de JL. Nuevas investigaciones tienen la hipótesis de que el resquebrajamiento de los choneros se debe a que ciertos subgrupos de la banda se aliaron con ese enemigo tras la muerte de JL. Hay miembros de la banda de los choneros que se están vendiendo al cartel contrario a cambio de protección y ambición. Jalisco Nueva Generación estaría ganando espacios y eso es preocupante para las autoridades porque son más violentos. A ellos se les atribuye un pasquín que apareció a inicios de 2022 con una lista de 40 personas supuestamente colaboradores de los choneros. La advertencia se hizo realidad. 9 de los mencionados ya habían sido asesinados hasta junio de este año. A través de una red social se publicó un pasquín que es de conocimiento público, donde existían publicados varios ciudadanos. De los 46 ciudadanos que están en esa lista, son 32 de acá del distrito Manta. Entonces, esto generó lógicamente un tema público de conmoción. Él es el teniente coronel Rodrigo Hidalgo. El día de la entrevista reemplazó al jefe policial de Manta, quien se excusó a último momento. Hemos consultado con nuestros servicios investigativos, nuestras unidades especiales, y no hay denuncias por amenazas, no hay denuncias por extorsión, no hay denuncias por que podríamos decir que estas personas puedan llevarse a cabo una de estas muertes violentas. ¿Qué es esta escuela Jalisco Nueva Generación? Bueno, lo que hemos nosotros acuñado es una... Hemos heredado o hemos trasladado el nombre de un cartel mexicano a nuestro territorio. Entonces, una vez que se dio la separación de los choneros, que estaban liderados por alias JL, pues los restantes que no se alinearon o que encontraron ese momento preciso de la desaparición de JL, se alinearon a este denominado cartel Nuevo Jalisco Nueva Generación, que es algo movilizado, un nombre trasladado prácticamente de los carteles mexicanos, que no se ha podido, lógicamente, acá poder determinar si existen o no carteles internacionales que trabajan. Hay un puntal acá que es nuestro puerto marítimo, en donde los históricos pueden develar que hace más de 10 años que no existen aprehensiones considerables en los puertos, y de acuerdo a la información que se les presentó, la mayor cantidad de personas, del 90% de personas que fallecen, son ecuatorianos y no extranjeros, a pesar de que hay un flujo constante y considerable de personas extranjeras entre colombianos y mexicanos que se encuentran, que viven ya sea como población fija o tal vez y también como población flotante acá en nuestro cantón. Aunque el jefe policial no es claro respecto a la presencia de carteles internacionales en esa ciudad, los registros sobre el arribo de grandes capos del narcotráfico a Manta y toda la provincia datan desde hace 17 años. Su presencia en Ecuador incluso ha llamado la atención de la prensa internacional. La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se extendió hasta Ecuador. Al menos 4 bandas han sido subcontratadas por los cárteles mexicanos en ese país. ¿Pero qué papel cumplen los choneros en este contexto? Un académico ecuatoriano ha estudiado el crimen en Ecuador durante años y tiene la respuesta a esa pregunta. Al igual que las otras fuentes, prefiere mantener su identidad en reserva. Los choneros son básicamente ahorita un símbolo de lo que significó una primera fase de escalada del crimen organizado vinculado a los mercados del narcotráfico y la cocaína. Símbolo en el sentido de que representan el fenómeno de la expansión criminal y de la violencia. Este investigador dice que lo primero que hay que tener claro es que el crimen organizado no es una estructura independiente del Estado. Entonces, la aparición de pandillas que escalan a ser ejércitos de sicarios y que escalan a ser operadores logísticos de redes internacionales de narcotráfico, como es el caso de los choneros, no se puede entender como una organización privada de personas totalmente separadas del Estado.
sino que son los agentes estatales que en connivencia con determinados grupos de criminales constituyen estas redes. Es decir, para este académico, los choneros es un nodo que sirve de enlace para otras estructuras. Por un lado, en la estructura hay jueces, fiscales, policías, militares y más grupos criminales. Y por el otro, esa relación permite que ofrezcan servicios a otras estructuras. Por ejemplo, podrían estar proveyendo droga tanto a mexicanos, albaneses, italianos y norteamericanos. Entre más densas sean esas relaciones, se vuelven más relevantes. Por eso, su disputa actual no solo es por proveer una actividad de la cadena, sino por diversificar su cartera de servicios criminales. La red de choneros puede ir desde las pandillas en las cárceles hasta el manejo de capitales privados en el sector financiero y de economía formal. Pero para este investigador, los choneros no son los únicos y además le parece que están sobredimensionados. Para las fuerzas de la policía o las fuerzas de seguridad es más fácil convertir esto en etiquetas y decir son la pelea entre lobos y choneros, pero perder de vista que detrás de lobos y choneros está una red enorme de financistas y al mismo tiempo una red de mucha gente que no está visualizada ni como lobos ni choneros, pero que está conectada a esta organización criminal. ¿Qué tanto sustento tiene la hipótesis de este académico sobre la penetración del Estado por las bandas delictivas? Para contrastarlo, entrevistamos a un ex alto jefe policial que también pidió el anonimato total, ni siquiera permitió la grabación de su voz. Lo primero que confirmó el oficial es que los choneros tienen el apoyo de agentes del Estado, de fiscales y jueces. Todos ellos forman parte de una misma red delictiva. Y sobre la policía dijo: No olvidemos que luchamos contra un pulpo, el narcotráfico, que tiene múltiples brazos, que nos alcanzan a nosotros, pero también a la economía, a la justicia, a la política y al propio Estado. Cuando miembros policiales son detectados en acciones ilícitas, se inicia un proceso de investigación interna y se les separa de la institución, pero el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana hizo engorroso y a veces casi imposible que las instituciones de seguridad depuren a sus malos elementos, según este ex jefe policial. Pero si existe una imagen reciente de los choneros que ha quedado en la memoria es la del 25 de julio de 2023. Ese día, alias Fito, actual líder de esa agrupación, apareció en un video junto a un policía de inteligencia. Hizo un llamado a la paz, y sus bandas enemigas respondieron de manera positiva al llamado. Hemos visto una obligación moral de ser responsables con nuestros conciudadanos ecuatorianos y llegar a un acuerdo de paz y tranquilidad con los lobos, con los tiguerones, fatales, choneros, fatales, Ben 10, Latinquín, M18, R7. El 12 de agosto de 2023, Fito fue trasladado a La Roca, una cárcel de máxima seguridad, de la que ya se fugó en 2013. Esto ocurrió en medio de la campaña electoral de las elecciones anticipadas y de la mayor ola de violencia política de la historia del Ecuador. La historia criminal de Ecuador no empieza ni acaba con los choneros. Ellos son solo uno de los aliados locales de un negocio ilegal mundial muy lucrativo, que envuelve con sus tentáculos a este territorio que no para de desangrarse desde hace 2 décadas. Este grupo criminal está pasando por una reestructuración interna que todavía no termina, y que aún las investigaciones tardarán en armar las nuevas alianzas y sus actores en medio de un creciente negocio ilegal que seguirá marcando la vida de las poblaciones por donde pasa.